editorial corporativo de medios de comunicación. Somos lo que tú y lo que a ti te importa. Por eso somos. Somos Argentina. Somos Bolivia. Somos Brasil. Somos Colombia. Somos Estados Unidos. Somos Honduras. Somos México. Somos República Dominicana. Somos Venezuela. Somos para ti. AIR es mundial. Información, innovación, recreación, alegría, deportes, música, contenidos interactivos. La radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar. Conéctate con lapuracrema.net. Roncamos porque podemos. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garrini. Producciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Estamos en Oaxaca, en La Mira. Y mira, pues ya es abril, ya estamos a 8 de abril, si no me equivoco. Y pues estamos iniciando ya este bonito mes en el que pues ya las situaciones en México van avanzando en todo lo que es el terreno político. Muchos ya están soñándose en sus nuevas curules, en sus nuevos espacios, en fin. Pero de eso lo platicaremos más al rato. Hoy, permítame, como todos los lunes, a esta hora en la cual estamos en vivo con ustedes, las tres plataformas, permíteme saludarle a mi querido amigo y hermano Raúl Castellanos de regeneracionpluralidad.com.mx. Hermanito. Como siempre, Cornelio, Alfredo, qué honor y qué gusto siempre estar con ustedes. Con el afecto de siempre. Afecto. Y de la misma manera, pues como todos los lunes también, permítame saludar a mi querido amigo, hermano, maestro de periodismo, Alfredo Martínez de Aguilar, de mujeres.com. Benditas, hermosas y preciosas mujeres. Divinas mujeres. También, bueno, también. Mucho gusto y gracias. Pues aquí estamos en Oaxaca, en La Mira, y mira, hay cuestiones muy interesantes que comentar sobre pues lo álgido que está ahora del proceso electoral. Ya para la presidencia de la República se llevó a cabo el primer debate allá en el Instituto Nacional Electoral, que por cierto, solamente como detalle, antes de que se llevara, o a lo menos yo, el conocimiento que yo tengo, en ningún debate de los anteriores procesos electorales había pasado a revisar paso por paso y cuadrito por cuadrito y detalle por detalle donde se iba a celebrar el debate la Guardia Nacional y el Ejército. Y en esta ocasión sí, llegaron un día antes, vieron todo, cómo tomaron iba a estar, ¿no? las más instalaciones, que nada, ¿no? Sí. Y pues bueno, sus razones tendrán, ¿no? La cuestión es que se llevó a cabo este debate y bastante interesante, vamos a dejarlo así, y sobre eso, mis queridos hermanos, porque ya saben ustedes que su servidor es el que inicia y es el que cierra, ¿verdad? Entonces, aquí me interesa mucho conocer la opinión, el comentario de mis queridos hermanos Raúl y Alfredo, sobre todo de mi hermano Raúl, porque él ha vivido este tipo de cuestiones también de manera personal. Así es que, hermanito, ¿cómo vio usted este debate de, pues el día de ayer, allá en el Instituto Nacional Electoral, donde estuvieron pues los tres candidatos a la presidencia de la República? Bueno, se le llama de manera plural candidatos, no es porque uno no quiere decir candidata o candidato, no, es candidatos porque todos son candidatos. Claro, gracias. Primero, qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Gracias, igualmente. Como siempre, el hecho de poder reunirnos y hacer comentarios sobre lo que acontece, creo que es válido, sobre todo porque los hacemos responsablemente y en un contexto en todo caso, de debate entre nosotros, pero al mismo tiempo respetuoso, cosa que a veces y no de sucede. frente a la opinión pública. Sí, sin duda, porque además la verdad es que
lo más simpático después del debate, pues son todos los memes del posdebate, ¿no? Qué bárbaro. De todo tipo, Claro. y además porque un ejercicio de esa naturaleza, de entrada, es válido. Claro. Un debate es válido. Es decir, creo que en los tiempos actuales en que la calidad de la política en general se ha demeritado tanto, se requiere subir el nivel. Y en todo caso, un debate, por lo menos desde el punto de vista de lo que es su esencia, sobre todo porque es organizado por la autoridad electoral, creo que tiende a contribuir a que haya una mayor visión de la sociedad, pero objetiva, de cada uno de los candidatos o candidatas en este caso, de las propuestas, Sobre todo, ¿no? de las actitudes, El contraste de propuestas. de los temas. Entonces, desde ese punto de vista es bueno. Habrá otro, entiendo, el 28 de abril Así es. y otro más, supongo, en mayo, y darán pauta. Ahora, hay mucha teoría en cuanto a si un debate incide o no incide en una contienda. Por lo menos la tendencia que ha prevalecido es de que los debates no han sido definitorios en las contiendas presidenciales, lo cual no quiere decir que puedan llegar a serlo. Claro. Perdón. Sí. En Estados Unidos, por ejemplo, aquel de Nixon y Kennedy fue fundamental De para antología. que Kennedy ganara la presidencia, por tener alguna referencia. O sea que todo depende de muchos factores. Claro. Pero en el caso de México, bueno, está el caso del jefe Diego, ¿no? Que en aquel debate, pues prácticamente arrasó a Zedillo y a Cárdenas mismo, y al final de cuentas, pues quedó en tercer lugar, ¿no? Entonces, así ha sucedido. En fin, pero bueno, ahí estuvo el día de ayer. Desde mi punto de vista, Claudia Sheinbaum llegó, como lo había yo ya planteado en mi videocolumna, a cuidar su posición, que por lo menos, y hay quienes no coinciden, evidentemente, pero por lo menos en la mayor parte de las encuestas conocen, que también debo reconocer son trajes a la medida en muchos casos, pero por lo menos en lo general se le considera que va hasta hoy en la punta diríamos, de las preferencias. Y en ese contexto creo que fue su actitud cuidadosa, sobria, en una actitud que hay unos incluso le han dicho que demasiada rígida. Yo creo que en lo personal a mí sí me gustó su actitud, porque es una actitud que revela una formación o una figura de una mujer de Estado. Perdón, ese es mi punto de vista. El señor May, y bueno, y contestando lo que debería contestar de manera lacónica, no compró las provocaciones, sino simplemente las precisó. Creo que tenía una ventaja por el hecho de todos los programas que ella implementó como jefa de gobierno, cuyos resultados ella también ponderó en el debate, claro, evidentemente sujetos al escrutinio de la sociedad. Claro. Yo ya he visto varios cuestionamientos al respecto, pero bueno, el hecho es de que los argumentó. En el caso del señor Maínez, bueno, pues de entrada reivindicó su característica y sus vínculos con el señor Dante Delgado, que no veo yo al caso a qué tenía que venir, y dijo que estaba contra la vieja clase política, pero pues al final de cuentas fue parte de, ¿no? Él forma parte de ella, de esa vieja clase política. De todas maneras, no argumenta mal, y yo pensaría que desde mi punto de vista que fue menos irrelevante de lo que yo pensaba que podía haber sido. Y en cuanto a Xóchitl, creo que evidentemente traía una estrategia que era la de cuestionar
a la candidata Sheinbaum, que es una estrategia que se utiliza mucho, sobre todo cuando alguien se siente o se considera o se dice que va abajo, porque a ella, al que va abajo, pues es el que le toca subirse al ring los guantes. y ponerse los guantes. Hay quienes comentan que eso le hizo perder objetividad para también hacer una propuesta de gobierno más específica sobre los temas que se plantearon en el debate. Y bueno, ahí está la visión que cada quien tenga, respetable, y como siempre hay detalles que deben llamar la marcar, atención. que marcan, ¿no? Como el tema del sonido y el tema... Las deficiencias. Que la verdad no entiendo yo cómo al INE se le pudo haber en su estructura de transmisión, irse el sonido, irse la imagen, reloj. el tema del reloj, que es el Hubo que muchas generó- fallas de producción. les hizo fallas de bolas. producción. Yo vi por televisión abierta el debate y de repente pum, se quedó en blanco y negro, en negro, perdón, la pantalla, y luego en varias ocasiones se perdió el sonido. Así es. Digo, esas cosas no deberían suceder. Mal punto para el Por INE. resultado de la improvisación, ¿no? La falta de experiencia y la contratación de amigos. No al mejor, al profesional, sino el apoyo, el beneficio al amigo, ¿no? Pero aún está raro eso. Bueno, vamos a ver. ¿No? ¿Mande? Aún está raro eso. A ver, y lo digo por lo que poquito que conozco en esta parte. Fueron gravísimos errores de producción, ¿sí? Bueno, digo, el INE cuenta con equipo propio, conozco ese equipo, y la gente que tiene ahí es gente profesional de televisión. Entonces, a mí se me hizo muy raro esos detalles de producción que se fueron, que es el sonido, que es la imagen. Porque, bueno, todavía Y el dijéramos... cronómetro, el ¿no? tiempo. Y todavía dijéramos, bueno, pues es que lo están transmitiendo a lo mejor por celular, ¿no? Ándale. Pero estamos hablando de una institución que tiene su propio equipo de televisión, que tiene profesionales en la Y televisión. un presupuesto multimillonario. Y dices, bueno, pues como para que se les vaya de repente el sonido. Y luego a veces también los encuadres, ¿eh? Sí, claro. También los encuadres salieron en un distractores, momento en fin. dado hasta las barras. Sí, entonces, Oye, ha y eso- habido algunos eso- temas, perdón, ha habido incluso, hoy chequé algunos temas fuera de México en el que decían que consideraban que a veces había sido como a propósito para que se viera mal un trabajo tan importante como hace el Instituto Nacional Electoral. Pero, ¿De quién? ¿De quién? ¿Quién sabe? Ese es, ¿No? el Pero tema, ¿no? sí, todo el mundo se Pero pregunta cómo es que hubo ese tipo de fallas. La responsabilidad recae en el área de comunicación social. Obvio. Y Y de producción, sí, de la producción Y del de la del propia INE. presidenta, hermano, porque Claro. Finalmente hay un responsable, que es el titular, que está obligado, sí, a delegar funciones, pero a exigir responsabilidades y a supervisar. Y no es nada de improvisación porque, a ver, se hacen pruebas, señores, o sea, eso lo sabemos. Bueno, todos los que hubo un estamos. ensayo previo. Exacto, pero además en los equipos se prueban. A ver, es un ejemplo, ¿eh? Nosotros en este momento, antes de iniciar nuestro programa, el equipo con el que contamos es profesional, conoce de estos asuntos y se hacen las pruebas pertinentes de audio, de imagen, de encuadre. Y por eso nos está usted viendo como nos está usted viendo. Entonces, y eso no es que digamos que tengamos un mega equipo, ¿eh? Pero No, tampoco, imagínese lo usted- tenemos. Bueno, sí, pero en el aspecto yo me refiero a capacidades de producción Claro. de televisión. ¿sí? Sí. O sea, por favor, digo, el INE tiene un equipo mucho mejor que el que tiene el Estudio B de Televisa. Con eso se los digo todo. Pero Sí. bueno, en fin, lo importante es lo que ahí aconteció. Ese es mi punto de vista. Podrá obviamente haber otros. Creo Claudia Sobriedad, Maines reivindicando el pasado del que pasa, del que forma parte, y Xóchitl Gálvez en el ataque frontal, que no sé qué tanto resultado pueda darle. Y otro punto que también me llamó mucho la atención, en 2 ocasiones en el debate se deslindó de los partidos. Sí, ¿Sí? que ella no tenía partido. Exacto. Entonces, no sé hasta dónde eso sea en condiciones
y ahora sí, intrínsecas de las relaciones entre ellos, lo mejor. Pero bueno, ella sabrá por qué lo hizo. Hermano. En mi opinión, hay una serie de detalles interesantes, contrastantes, ¿no? Algunos muy negativos, como la toma de las instalaciones del Instituto Nacional Electoral por el Ejército y la Guardia Nacional. Bueno, tú A grado tal que me atreví a lanzar Una- un mensaje en Twitter. las redes sociales, ¿no? Advirtiendo del grave peligro que esto entraña, porque pareciera un ensayo de la toma de las instalaciones el día de la jornada electoral, y más todavía si hay una posible derrota del oficialismo. Eso es muy grave, porque además hay antecedentes en América Latina, nada nuevo. Los golpes de Estado han iniciado así, o en la Asamblea Nacional, en los congresos de los países, o en la sede de la Suprema Corte, del Poder Judicial, ¿no? Es decir, en los poderes legislativos o judiciales. Y obviamente en el Ejecutivo, como en el caso de Chile, ¿no? Entonces, eso es preocupante desde mi punto de vista, sienta un precedente negativo, ¿no? Porque de haber riesgo de un atentado, de la colocación de una bomba por información de inteligencia, pues debió informarse de manera transparente para justificar la presencia de los elementos del Ejército y de la Guardia Nacional y evitar confusiones y evitar malos entendidos, ¿no? Porque hoy en día, en tiempo real, pues los hechos, los sucesos le dan la vuelta al mundo, ¿no? Pues sí. Yo creo que lo que pasa es que pensábamos que a lo mejor Ecuador venía a invadir. Bueno, no Dijo. es descartable. ¿no? Que es un tema interesante, ¿eh? vaya No, que sí, interesantísimo. vaya que sí. Y como tú dices, hermano, fíjate, bueno, ok. Supuestamente el área de inteligencia detectó que podría haber una bomba y todo eso. A ver, tuvimos la oportunidad, a lo menos su servidor, de trabajar en un equipo de inteligencia, y cuando sucedía eso, pues es cuando menos presencia debes de notar, ¿no? O sea, sí llegas, intervienes, pero de manera hacer muy escándalo, sutil, sin claro. hacer escándalo, sin que llegas y te ves, y, Claro. ¿no? Entonces, eso lleva, obviamente, como tú lo dices, hermano, sí, a lo mejor lleva un mensaje subliminal por ahí, ¿no? Claro. Esperemos que no. No, pues sí, Esperemos. pero hay que llamar la atención sobre Es esos correcto. detalles. Es como la creciente ola de violencia, ¿no? Hoy se está dando a conocer que ejecutaron a un nuevo candidato en el país. Entonces, ¿cuál es el mensaje? De muerte, de sangre, de dolor y obviamente de terror hacia la población, hacia la ciudadanía, Claro. lo que puede inhibir la presencia en las urnas, sembrar terror, o bien indignar a la gente y que se vuelque a las urnas, pero es un volado innecesario, ¿no? Sobre todo cuando el Estado y el gobierno mexicano tienen la obligación primaria y primera de garantizar la seguridad. Y en este proceso electoral, dados los antecedentes de 25 candidatos y aspirantes ejecutados, pues de garantizarles la 26, seguridad, hermano. bueno, con el de hoy. No, con el de hoy son 27. Imagínense, ¿no? Y esa bola de nieve pues amenaza con crecer. Claro. Por otro lado, hoy en mi columna Detrás de la Noticia me atrevo a lanzar mi cuarto espadas en el sentido de que el debate lo ganó Xóchitl Gálvez con una según, más que su propia intervención en el debate, que dejó mucho que desear, le ayudó a ganar el debate la propia realidad de un Estado fallido, de la falta de resultados en materia de salud, sobre todo, con más de 800,000 muertos por el COVID, más los de cáncer, mujeres, niños, ¿no? Más la violencia, estamos hablando ya de 186,000 muertos
en 5 años. Entonces, todos estos elementos, pues, posibilitan el dolor y la indignación y los votos de castigo como posibilidad en la jornada electoral del próximo 2 de junio. Y ese ambiente, pues, finalmente le llevó, en mi opinión, a Xóchitl a reposicionarse, ¿verdad? Sobre todo porque, de manera equivocada, Claudia Sheinbaum no dio respuesta, estando obligada a hacerlo frente a los cuestionamientos, frente a las presuntas pruebas exhibidas por Xóchitl Gálvez. Y en el caso de Claudia, en una imitación extralógica y absurda, llegó al extremo de imitar, guardadas las debidas proporciones, a Andrés Manuel López Obrador, ¿sí?, que no asistió en 2012 al primer debate, al no asistir ella al ensayo previo del debate, ¿no? Es un detalle que te muestra, pues, un dejo de soberbia, un dejo de pues, no darle mayor importancia y de hacer sentir que aparentemente la tiene ganada. Pero, pues bueno, ahí está la importancia ahora, como decía Raúl, del postdebate, ¿no? Porque hay una primera impresión y percepción durante el debate, pero luego viene el análisis, la reflexión, que anoche mismo inició en diversos programas y que, por ejemplo, permitió que Germán Martínez le diera una arrastrada a nivel nacional a Epigmenio Ibarra en el programa de Ciro Gómez Leiva, ¿no? Es decir, esto pues también va creando una percepción de cómo no hay los suficientes argumentos para defender muchas críticas hacia el gobierno de la 4T. No estoy plenamente contigo en algunos aspectos, pero por supuesto se respetan. Yo sí creo que Claudia sí dio respuestas, es decir, en su estilo, pero las dio, sobre todo argumentando de los programas que a ella le ha tocado coordinar, desde el punto de vista de su posición que tenía como jefa de gobierno. Evidentemente los resultados están sujetos a evaluación, ¿no? Porque en un debate pues tú puedes decir es que todo está bien, habría que argumentar al respecto. Yo creo que argumentó sobre el tema, argumentó dando resultados, pero bueno, evidentemente están a la luz de la discusión. Segundo, en cuanto a el tema de responder a las críticas que, como tú comentas, que se le hicieron, bueno, si es en el tema global, yo creo que bueno, es válido que se haya planteado por parte de Xóchitl, pero también no tenía Claudia en todo caso por qué responder de lo que no han sido sus decisiones. Ella en todo caso será, si gana la elección, será la jefa del Estado y entonces sí habrá posibilidades, desde mi punto de vista, de encararle y echarle en cara, en todo caso, lo que no resuelva, que esté pendiente o que no corrija de las políticas públicas que pueden ser cuestionadas en esta etapa, pero no creo que tuviera ella por qué responder, en todo caso, porque no la han acusado de que está sujeta a los designios del presidente, pues ponerse a defender en todo caso los temas más que tienen que ver con el gobierno a lo que es su posición, pues creo que era innecesario. Pero bajo esa lógica, entonces tampoco tendría validez la acusación de Claudia para con Xóchitl, con su cantaleta permanente a lo largo del debate,
de acusarla de los excesos, abusos y errores y corrupción del PRIAN. Sí, pero hay una cosa que es interesante, Sí. que se lo dijo, no se lo dijo Claudia, se lo dijo este señor Maínez a Xóchitl cuando estaba hablando de la corrupción. Le dijo, pues no me acuerdo que te hayas referido de la misma manera cuando eras parte del gobierno de Vicente Fox y estaban todas las corrupciones de los hijos de Marta Sagún, los hijastros de Vicente Fox. Perdón, vamos, es decir, ¿qué te da la pauta? Está bien, es correcto, cada quien tiene su estrategia y cada quien vive su momento. Así Y a lo mejor ahora Xóchitl Gálvez es una santa, pero el hecho correcto y real es de que la crítica que hoy hace de la familia del presidente, nunca se le escuchó una crítica a también los terribles excesos sí comprobados, en este caso, de los hijos de Marta Sagún en el gobierno de Vicente Fox. Por decir algo, voy a repetir, como parte de una estrategia, bueno, si yo quiero bronquearme contigo, pues ahorita te puedo decir 20,000 cosas, y tú a mí, ¿no? Claro. O aquí a este hombre. Creo que este es más vulnerable. Pero no pasemos por alto también que Xóchitl reiteró su posición. El que la haga, que la pague, Sí, pero ¿no? a toro pasado. No, por eso. Pero entonces pierden validez las críticas del presidente y de Claudia contra Calderón, contra Fox y Peña, Pero ¿por qué? porque representan el pasado. No, bueno, por eso, pero no eran lo que estaban en el debate, pero sí ella estaba argumentando sobre temas que tienen que ver con ese tipo de acciones, en todo caso de los hijos de Marta Sagún. Y por otra parte, yo estoy de acuerdo en que ha sido muy controvertido el tema del instituto que se derrumbó en la Ciudad de México, que lo mencionó repetidamente y reiteradamente Xóchitl Gálvez, el tema de la línea que se cayó, y en ese contexto creo que la respuesta de Claudia me pareció un poco excesiva cuando le dijo que era deleznable lucrar con el dolor, pero sí creo que también exageró un poco en ese contexto. Xóchitl es así que ya hay una nota de padres de familia donde dicen exactamente lo mismo, es nuestro dolor, sucedió el accidente, es decir, lo que haya sucedido en torno a ello de irresponsabilidades de funcionarios, entiendo que en su momento se atendieron y se castigaron, sí, creo, no tengo los elementos para afirmarlo, pero vamos, sí me pareció un poco exagerado, porque yo no voy a venir aquí a argumentar mis muertos, achacándotelos en todo caso a ti o a quien sea. Pero en este caso hay corresponsabilidad por ser la jefa de gobierno, la delegada en su momento, delegada de Tlalpan. ¿No? Delegada de Tlalpan. Sí. Bueno, evidentemente que ese es un tema que es también tema de debate, Alfredo. El tema de las responsabilidades. Es decir, lo estamos viendo en Oaxaca, por ejemplo. ¿Cuántos temas no hay que ya se evidencia corrupción, que se evidencia tráfico de influencias, en donde incluso familiares están lucrando con las necesidades de la población? Y bueno, ¿es Salomón Jara el responsable? Sí, por supuesto. Ah, bueno. Es corresponsable, ¿no? Okay. Como titular del Poder Ejecutivo. Okay. Es factible, aunque habría que darle los niveles de la corresponsabilidad. No, por supuesto, ¿no? por supuesto. Por eso es importante investigar, Okay. ¿no? Bajo los criterios de presunción de inocencia, de debido proceso y aportación de las pruebas correspondientes, Claro. a efecto de que no haya impunidad. Porque el gran problema, hermano, en México, y este es uno de los cánceres más letales que enfrentamos, es la impunidad. ¿No? No, y además no pública, se niega, evidente, no notoria. Se niega que en todos los gobiernos, Así es. en todos los gobiernos siempre ha habido
negocios, ¿no? Bueno, ahora este tema de la Segalpa, ¿cómo se llama? Segamex, ¿no? Segalmex. Es decir, es un tema que dices, bueno, ¿de qué se trata, no? Así es. Como lo hubo en los anteriores gobiernos, otros temas. Por supuesto. Entonces sí creo que es un tema global, el tema de la forma de gobernar y sobre todo de castigar o de enjuiciar y de prevenir este tipo de hechos que dañan a la sociedad, que hacen a un gobierno perder credibilidad y que evidentemente ponen en tela de juicio cualquier personalidad. Yo diría que en todo caso, en el caso de las candidatas, habría que concederles el beneficio de la duda, dependiendo de qué decidan en las urnas el 2 de junio los mexicanos. Sí, pero también es nuestro derecho como ciudadanos, ¿no? Que ellas se expongan de cara a la nación. No da tiempo, Alfredo. Es decir, un debate, creo que para ir a cuestiones tan específicas y sobre todo, deberían ser un debate de un día, mano. No, de acuerdo, pero el problema es que no son casos aislados, ¿no? La caída del Repsamen, previos estudios que hablaban de un grave riesgo inminente, documentos oficiales de la propia delegación. La caída de la línea 12, donde la propia empresa noruega contratada por el gobierno de la Ciudad de México confirma que faltó mantenimiento, que hubo negligencia, que hubo omisión. Es decir, hay un hilo conductor, un denominador yo quisiera ver común. al director del metro en la cárcel, sin duda. Exactamente, exactamente ese es el propósito. Y ese debe ser el objetivo final de estas denuncias y acusaciones, máxime cuando son fundadas. Sobre todo para darle congruencia a los postulados del presidente. Nadie por encima de la ley, nadie fuera de la ley. Pero si luego sepultas ese apotegma con el hecho de que no me vengan con que la ley es la ley, pues entonces nos deja en total estado de indefensión, ¿no? Está bien. El discurso es el discurso. Así es. ¿No? Pero bueno, de todas maneras yo lo quiero ver en positivo. No, claro. Y me parece que es un ejercicio válido. Sí, ciudadano, democrático. Tuvo una buena audiencia, aunque hay quienes dicen que no fue tal, pero yo sí creo que fue una buena audiencia para las características de nuestro sistema político y sobre todo, vuelvo a repetir, es cuestión de visión. Claro. Es decir, hay quienes le apuestan a la confrontación y en ese sentido, pues obviamente van a decir que Xóchitl Gálvez ganó, hay quienes le apuestan más a una prudencia, quienes dirán entonces que ganó Claudia, y evidentemente las dos tienen simpatías en diferentes espacios, habrá que esperar. Finalmente el día de la jornada electoral, ¿no? Ahí está el tema. Sí, porque finalmente pues, los números son objetivos, ¿no? A ver qué pasa. Así es. Va a estar interesante. Poneros ahora sí que a seguir comentando sobre de este debate nos llevaría mucho tiempo más, pero como su servidor siempre lo ha comentado, dentro del espacio de la tecnología, el tiempo es nuestro peor enemigo y siempre seguirá siendo nuestro enemigo. Así es de que, pues, fue interesante y como su servidor lo comenta, bueno, pues inicio siempre el programa y luego cierro también el programa. Así lo cierro siempre como aspecto ciudadano. Estuve observando el debate, muy interesante. En realidad, no le encontré, como ciudadano, no le encontré propuestas concretas, sobre todo en temas tan interesantes como la violencia contra la mujer, migración y corrupción, donde le hicieron preguntas a los tres. Y realmente no, a lo menos para su servidor, no hubo una respuesta concreta, sino más que nada respuestas oficiales o políticas, ¿no? En el que, pues, todos le encuentran solución, pero, pues, digo, han tenido cargos y las cosas siguen igual. A lo que voy es a lo siguiente. Estuvo interesante.
Después observé varios programas de debate, de opinión, de postdebate. Y sí, unos le daban el gane a Xóchitl Gálvez, otros le daban el gane a Claudia. Incluso por allá, me parece que, no estoy seguro, pero fue, me parece que Telemundo, que publicó rápidamente donde, concluido el debate, Xóchitl Gálvez había terminado con el 53% y Claudia con el 34%. Y nuestro candidato, pues allá de Movimiento Ciudadano, nada más tenía el 10%, ¿no? Y en otros era igual al contrario. Entonces, como decimos siempre, las encuestas a la medida, trajes a la medida, ¿no? En concreto, estuvo interesante. Para mí prácticamente no dijeron nada. Se estuvieron ahí agarrando de las greñas. Y las cosas siguen en el terreno de, pues cada quien defender sus espacios, cada quien defender lo que considera, pero al final, como lo decía mi hermano Alfredo, lo vamos a ver, el resultado lo vamos a ver el 2 de junio. Faltan otros 2 debates, que esperamos que sí sean debates, porque aquí el primero fue una contra la otra se mantuvo ahí como diciendo, no contesto porque se me sale el chamuco, y el otro pues ahí quedó así como de en medio, ¿no? Digo, tampoco con grandes cosas que decir. Entonces esperemos que los otros próximos 2 debates sí sean debates, que se hagan cosas, y que, pues bueno, pues señores de la producción, ahí si necesitan una manita, avísennos, aquí tenemos nuestro equipo profesional, claro, que va usted a ver que sí saben lo que se hace en los equipos, ¿no? Así es de que, hermano Raúl, hermano Alfredo, gracias por habernos, que aquí estamos en este 8 de abril. Hay muchas cosas que comentar, así lo seguiremos haciendo. Para muchos estamos bien, para otros no tan bien. Perdón, ¿no? Todavía que deja robar 2 minutos más para preguntarle a Alfredo, y bueno, yo también lo daré, y a ti también, sobre su opinión sobre lo que está sucediendo con Ecuador. Creo que es válido. Perdón que lo planteé. No, es un tema obligado, además. En buen plan. Nuevamente la crítica de incongruencia en la política exterior de México por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. La propia legislación internacional establece que no se le pueden conferir prerrogativas diplomáticas ni inmunidad a delincuentes, y más cuando estos están procesados como Jorge Glass, de tal manera que sí hubo un exceso innegable de la policía y del ejército ecuatoriano al tomar por asalto, ahí está lo grave de esto, las instalaciones de la Embajada de México en Quito, pero también no exime al Estado ecuatoriano de su responsabilidad de evitar la impunidad. Ya había mandado el presidente un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para rescatar a Jorge Glass, al ex vicepresidente. Iban por la embajadora. Digo, era el pretexto, ¿no? Hacer exactamente lo mismo que hicieron con el caso de Evo Morales, ¿no? Es decir, blindarlo frente a la aplicación de la justicia y de la ley de Bolivia. En este caso, Ecuador, con ese antecedente, pues se la jugó apoyado en... Porque la defensa de la soberanía no puede ser a conveniencia, ni a contentillo, ¿no? Es decir, la ley es la ley. Sí, pero perdón, Alfredo. Es decir, hay un acuerdo internacional, hay una legislación internacional. Que tiene esa excepción. No tiene ninguna excepción de que para que te invadan tu territorio, perdóname. No, chécalo. De no protección a delincuentes. Pero eso no cuenta en este contexto, perdóname que te lo diga, porque al final de cuentas fue una invasión al territorio mexicano que violenta todos los acuerdos internacionales, como lo comentaron varios incluso detractores del presidente de la República, en el sentido de que ni siquiera Estados Unidos se ha atrevido
a meterse a una embajada en Irak o en algún otro lugar de ese tipo de países. Cuba tampoco lo ha hecho. Lo hizo en el 61. No sé qué haya hecho en el 61. Sí, tomar por asalto una embajada para aprisionar a disidentes políticos. Voy a checarlo porque no estoy seguro, perdóname. Pero me parece que independientemente de ello, no sé si las fechas coincidan, porque los acuerdos internacionales se van renovando y definitivamente fue una invasión al territorio mexicano. Que no estemos de acuerdo en el discurso del presidente con relación al señor Glass, que dicen que sí es un pillo, que tenía muchas responsabilidades de carácter político y de corrupción en el gobierno. Bueno, pues simplemente no se le permite el salvoconducto y el señor va a tener que vivir de por vida, en todo caso, dentro de la embajada. ¿Qué cosa le hicieron a Assange en Inglaterra? ¿Cuántos años se echó? 8, creo, no sé cuántos años. No, fueron casi 10 años. Casi 10 Casi años. 10 años. Y que yo haya sabido, no hubo ninguna intención Jamás del Estado inglés de penetrar. Perdón. Ahí sí creo, desde mi punto de vista, que fue una violación flagrante a la soberanía del país, independientemente de las características del señor Glass, Jorge Glass. Jorge Glass, e independientemente del discurso del presidente. Perdón, es mi posición. De acuerdo. Ahora sí ya, si quieres, vámonos. Sí, vámonos y pues ahí cerramos con mi humilde opinión, ¿no? Como mexicano, y como lo decía mi hermano Raúl, sí, indiscutiblemente de que hubo un exceso por parte de la autoridad y por parte del presidente de Ecuador. Nuestra plataforma, tenemos un representante en Ecuador y él empezó a enviarnos información desde que el ejército empezó y la policía empezó a llegar afuera de la embajada. Y bueno, como lo veo desde mi punto de vista, por supuesto de que no se vale lo que hicieron, ¿sí? Digo, hasta si entran a mi propiedad privada sin una autorización de una autoridad, valga la palabra así, pues caray, ¿no? Ahora, como una violación internacional, pero por favor, a ver, tenían toda la oportunidad de que si no querían que fueran a rescatarlo, ¿para qué me voy a meter? Dejo a mi policía, dejo a mi ejército afuera, el tiempo que sea, y cuando lleguen a tratar de sacarlo, pues simplemente no los dejo pasar porque están en mi territorio, ¿sí? Y están afuera, ¿sí? Pero ahora cerramos nada más con esto. Nos estaba comentando nuestro representante en Ecuador de que dice que posterior a que hubo esta situación, entraron a revisar todas las oficinas y ahí están las fotografías, digo que se pueden implementar, ¿no? Que encontraron en la oficina de la embajadora cocaína, armas largas y 2 discos duros con pornografía infantil. Muchas cosas se pueden decir después de, ¿no? Pero aquí está este otro asunto. Al final, no se vale, sea como sea, ¿sí? O sea, entraron a mi casa y ¿de qué se trata, no? Pero bueno, las cuestiones sabrán cómo arreglarlas y de bonita manera, pero pues por favor, ¿no? Cada quien defiende su territorio como lo debe defender, porque es su territorio. Es de que, pues vámonos, les agradecemos infinitamente su atención, nos estamos viendo y nos estamos escuchando en la próxima ocasión. Hermano Raúl, muchísimas gracias. Gracias, ¿no? Gracias a ustedes, siempre interesante platicar. Hermano. Gracias y gracias por su amistad también. Y ahí estamos, nuestras 3 plataformas siempre unidas, siempre fuertes, trabajando para todos ustedes. Regeneracionpluralidad.com.mx, mujeres.com e Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, con sus espacios nacional e internacional, en la cual siempre les hacemos llegar nuestro saludo y nuestro agradecimiento rapidito. Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Cuba, Nueva York, Chicago, ¿sí? Azerbaiyán y Colombia. Ahí estamos para todos ustedes. Hasta la próxima.
Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó